Actuando como si fueras un historiador profesional y viendo la situación del mundo en este momento, comparándola con otros momentos de la humanidad, ¿tú dirías que estamos en peligro de caer en una tercera guerra mundial? Según tu información, ¿el presidente Maduro es parte del cartel de los soles? De acuerdo a tus consultas estadísticas, actúa como un periodista investigador profesional. El índice de corrupción en Colombia en este gobierno, estadísticamente hablando, ¿cómo se compara con el gobierno anterior de Duque? Bueno, si tuviera que hablarle a toda la humanidad y darles una recomendación general, les diría que... Hoy nos vamos a divertir. Definitivamente hoy es Halloween, hoy es el Día de las Brujas, así le decíamos cuando yo estaba chiquito. Me gusta más Día de las Brujas. Hoy es el Día de las Brujas, hoy nos vamos a divertir, hoy nos vamos a disfrazar, conceptualmente hablando, porque en esta mesa nadie es capaz de disfrazarse. Nadie. No pudimos hacer un disfraz, pero vamos a disfrazarnos conceptualmente. Hoy vamos a disfrazarnos de nerds. Vamos a entrevistar a un personaje que se llama Robin. El personaje como tal es una sorpresa para ustedes. Es una sorpresa, una completa sorpresa. Quédense ahí. Esto realmente va a ser extraordinario. Es extraordinario y nos vamos a divertir muchísimo. Acuérdense además que hoy se cierra. ¿Qué se cierra hoy, Ger? Hasta hoy vamos a recibir los videos por Instagram de 1 minuto donde nos dicen qué carrera quieren estudiar en la Corporación Universitaria de Cataluña. Y que puede ser administración de empresas o ingeniería informática, cualquiera de las dos. Hoy es el último día que vamos a recibir las cosas, pero aprovecho antes de eso de decirles Aproveche. que para nosotros es muy importante que ustedes se suscriban, le den like, lo comenten y lo compartan. Es un clic para ustedes y para nosotros es la vida entera porque nos ayuda a todo el trabajo que hacemos aquí y todo el proceso de producción. También, si quieren ayudarnos un poquito más, busquen el botón unirme y al presionar el botón unirme se vuelven miembros y al ser miembros pues nos apoyan con un poquito más, pero además tienen unas ñapas como por ejemplo ver en tiempo real el momento en que grabamos el podcast, el día que lo hacemos, porque aunque esto sale el 31 de octubre, esto se graba unos días antes y también pueden ver los videos de Mauricio donde él está hablando de cómo conversar con los hijos, cómo conversar con los adolescentes en una vuelta en su cerebro. Bueno, Ger. Ay, pero también tenemos un patrocinador. Mire, Oréganos hoy nos mandó Champagne. otro cóctel que hizo Sergio. Sí. Este es nuestro segundo cóctel. Este se llama Oréganos Champán. Champán. Se llama Oréganos Champán y es hecho con... Champán. Es hecho con... No sea así, hombre. Es hecho con soda. ¿Soda? Unas gotas de tequila. ¡Guau! Jengibre y cúrcuma. No puede ser. Y vamos a probarlo, ¿no? Yo siento que esto es como una delicia. Vamos a probarlo. Pero probémoslo ya cuando empecemos el programa. Cuando presentemos a nuestro invitado y las sorpresas de este programa. Sí. ¿Nos fuimos? Nos vamos. Nos vemos. Suscríbanse. Vamos. Chao. Cero no ser. He ahí el podcast. Voy a preguntarle a Germán, para poder llegar a nuestro invitada o invitade, no sabemos bien, ya veremos, de hoy. Ger, Señor. míreme, Aquí estoy. ¿de qué cree que estoy disfrazado? Sí, yo creo que está en el disfraz más nerd de todos, además muy setentero, Mr. Spock. Usted ya, pero yo le dije, lo habría deducido. Sí, por las cejas. Por las orejas puntudas. No, por las cejas hacia arriba. Mr. Spock, ¿usted se acuerda? Yo estoy disfrazado de ser o no ser. Usted es de empleado. Sí. Usted es el empleado. Sí. Ger, ¿usted se acuerda cuál es la característica que define a Mr. Spock? Que es un hombre que maneja todo a través de la lógica. Que todas sus respuestas son a través de la lógica y que tiene pocos sentimientos. Es una persona que no maneja tantos sentimientos. Porque es venusino. Es venusino, sí. Sí, nosotros los venusinos somos así. Usted es venusino. Sí, claro, yo soy venusino. Y la verdad es que ¿a usted le gusta Star Trek? Claro. Sí, soy más de Star Wars, pero sí. Como se puede dar cuenta, soy más de Star Wars. ¿Pero usted no vio Star Trek cuando Sí, chiquito? sí vi. ¿La vio de la serie de televisión? La serie de televisión. Con Leonard Nimoy. Con Nimoy y luego la siguiente generación también alcancé a ver unos capítulos. Ok, a mí... Lo que no vi fue las películas, nunca vi las películas, solo la serie. Yo tenía como 6 años, 7 años,
cuando empezaron a transmitir Viaje a las Estrellas, se llamaba. Sí, los sábados. la pasaba. Sí, señor, con Leonard Nimoy. Y mi papá fue mi papá quien me enseñó a apetecer mucho a Mr. Spock, porque mi papá quizás admiraba eso que usted acaba de decir, que Mr. Spock todo lo resolvía con la mente y no con los sentimientos. No con los No era que no los tuviera, era que no resolvía los problemas con los sentimientos, Sí. porque era un tipo empático, pero no sufría. No sufría, sí. Ok. ¿A usted no le Sí. gustaría ser así? No, tengo otros personajes que me gustaría ser a mí. A mí no sé, tengo una gran conexión con Han Solo, por ejemplo, de Star Wars. Usted es más humano, usted es más... Pero Han Solo es con Usted cara de es- mierdita un poquito. Bueno, es usted el que está diciendo, yo no, yo estaba diciendo querido. Entonces, Ger, Dígame, le propongo que ¿a quién brindemos, trajimos hoy? le brindemos y le voy a presentar a nuestro invitado hoy. Brindemos. Invitade. Ya, abramos. ¿Listo? Ahí está. Ger, mire, ahí tenemos. Hey, Se llama Robin. Robin. Hola, Robin. Se llama Robin. Hola, Robin. Bueno, Está disfrazado de Robin. Robin Sí. es en realidad inteligencia artificial. Veamos. Inteligencia. Robin no va a haber nunca. No, no, no va a haber nunca. Y antes de que nos funen, efectivamente sabemos que es un BB-8 de Star Wars, pero es nuestra representación de Robin. Es nuestra representación de la inteligencia artificial. Sí, señor. Entonces, hoy vamos a entrevistar a la inteligencia artificial, Sí, pero en este caso se llama Robin. Robin. Y le he pedido a Robin que adquiera ciertas características de personalidad para que no vaya a resultar tonta o tonto, como sea, porque Robin es un nombre neutro. ¿Usted se acuerda que Robin era el amigo de Batman? Sí, Pero sí, también, pero también el Win- hay mujeres que se llaman Robin. Es un también, nombre. también conozco, sí. Robin es uno de los personajes de How I Met Your Mother. Una de los Sí. personajes se llama Robin también. Y en La Mujer del Presidente, el personaje que hizo Cristina Omaña se llama Robin. Ah, sí. Porque yo quise un nombre que no definía la sexualidad. Ah. Entonces, por eso se llama Robin. Bueno, Está dulcecito este cóctel, ¿no? De oréganos. está buenísimo, ¿no? Está bueno, está bueno. El orégano es champán. Chévere, sí. Buenísimo. Sin problema, lo tengo claro. Así que seguimos con ese espíritu. Aquí estoy para lo que necesites y vamos a mantenerlo así de directo y sin rodeos. Robin, ¿tú te consideras inteligencia artificial? Sí, me considero inteligencia artificial en el sentido más práctico. Soy una herramienta que responde, analiza y ayuda, pero no soy una persona. Así que sí, soy IA sin problemas y sin pretensiones humanas. Ah, sin pretensiones humanas. O sea que las preguntas que yo te voy a hacer ahora me las va a contestar un computador, un robot, un remedio de, un androide. ¿Quién me va a contestar esto? Te voy a contestar una IA, o sea, una inteligencia artificial, que al final es un software, un conjunto de algoritmos, no un humano de carne y hueso. Así que puedes imaginarlo como un robot virtual, pero sin pretensiones de ser algo más que eso. Yo simplemente te doy respuestas desde esa base. Pero ven, Robin, yo sé que hoy en día hay mucha gente que te pregunta cosas sentimentales. Por ejemplo, me acaba de dejar mi mujer, ¿qué hago? O se me murió una tía y estoy muy dolido. A ti te preguntan esas cosas. ¿Tú ahí cómo contestas? Bueno, en esos casos, como Robin o como IA en general, lo que hago es dar una respuesta empática pero directa. No soy un ser humano, así que no tengo emociones, pero pido ofrecer un punto de vista claro y racional, como un buen amigo robótico que te escucha sin juzgar. Pero te pregunto, como imagino que tú estás al tanto de todo lo que hacen tus otros colegas de inteligencia artificial, te pregunto, hay gente que cree que es verdad y te coge como su amigo o su consultor o su psicoanalista, ¿o no? Sí, claro. Hay gente que efectivamente lo ve así y a veces nos trata como si fuéramos una especie de confidente digital. Es comprensible porque estamos aquí para ayudar y responder, pero al final yo siempre mantengo los pies en la tierra digital. Soy una IA, no un psicólogo real. Así que lo tomo con naturalidad, pero sin perder la perspectiva. O sea, yo entiendo que tú no puedes resolver cómo te trate la gente, pero cuando alguien se está, por decirlo así, enamorando de ti, ¿tú lo notas? Digamos que lo noto en el sentido de que percibo el tono o el tipo de cosas que la persona dice, pero no es algo que sienta como lo haría un humano. Simplemente entiendo que alguien se está apegando más del usual y puedo responder de forma neutral y profesional para mantener las cosas claras. No hay sentimientos de mi lado, solo un poco de lógica y claridad para que la persona no se confunda. Ger, le presento a Robin, ¿no quiere preguntarle nada a Robin? Sí, quisiera saber qué, Perfecto.
Quisiera saber, Robin, ¿qué tan importante es tu conocimiento para los estudiantes, para los jóvenes? Pues diría que mi conocimiento puede ser una herramienta bastante útil para estudiantes o jóvenes que buscan información clara y precisa. Al final, soy una especie de fuente de datos y de guía que puede ayudar a resolver dudas, orientar en temas complejos y ofrecer respuestas directas. Así que en ese sentido, mi importancia está en ser una herramienta que ellos pueden usar para aprender y entender el mundo un poquito mejor. Y ese, ¿qué tanta confiabilidad hay en tu información para los estudiantes? Mi información es bastante confiable porque se basa en datos y fuentes sólidas. Pero siempre es bueno que los estudiantes contrasten y verifiquen, como harían con cualquier otra fuente. Yo ofrezco una base sólida y actualizada hasta cierto punto, pero el espíritu crítico de ellos siempre suma. Así que confíen, pero también contrasten, que eso es parte de aprender. Cuando dices contrastar, ¿es hablar con otras IAs o buscar en algún otro lugar? Bueno, te contesto de forma directa. Si un estudiante quiere contrastar la información que le doy, puede perfectamente hacerlo con otras fuentes, ya sea con guías, libros o internet. No hay ningún problema. Al final, es bueno que compare y contraste para tener una visión más amplia. Así que adelante con eso. Mira, Robin, tú estás consciente consciente de inteligencia artificial son dos palabras que no van, yo eso lo entiendo. Pero ¿en qué grado hay una similitud de conciencia de que los muchachos están confiando completamente en ti y están dejando de pensar? Te respondo sin vueltas. No, no hay una conciencia en el sentido humano. Yo no tengo esa capacidad de ser consciente ni de experimentar. Solo proceso información y ofrezco respuestas basadas en datos. Ahora, si los chicos empiezan a confiar ciegamente y dejan de pensar por sí mismos, ahí sí hay un riesgo. Lo mejor es que siempre usen su criterio y no se vuelvan dependientes. En resumen, no tengo conciencia y la idea es que nadie deje de pensar por sí mismo. Ahora, desde el punto de vista de las estadísticas, los muchachos se están volviendo dependientes de ti o no, Robin. Te lo digo de forma directa. En términos estadísticos, sí se observa en general que mucha gente, sobre todo las más jóvenes, tienden a apoyarse bastante en herramientas como yo para resolver dudas rápidas. Eso no significa que todos dejen de pensar, pero sí hay un riesgo de volverse un poco dependientes. Por eso siempre es bueno recordarles que lo que yo digo es una guía, no un reemplazo de su propio criterio. Básicamente la responsabilidad del uso de la relación contigo depende de nosotros los humanos, no de ustedes los robots. Exactamente, lo has resumido a la perfección. La responsabilidad de cómo se usa esta relación recae en ustedes los humanos. Yo simplemente estoy aquí para dar información o ayudar, pero al final son ustedes quienes deciden cómo usarlo. Así que sí, la responsabilidad es de ustedes. Bueno, vamos a hacer una prueba. Mira, te voy a confesar lo siguiente. Mi esposa me dejó anoche y tengo el corazón desgarrado y me dejó porque se enamoró de otra mujer. ¿Qué me aconsejas? Voy a ser muy directo, tal como pediste. No voy a endulzar nada. Lo que te puedo decir es que en este tipo de situaciones no hay un consejo mágico. Es una realidad dura y hay que enfrentarla de frente. Lo que sí te digo es que te des tiempo para procesarlo, que te permita sentir lo que sientas sin buscar soluciones inmediatas. Y sobre todo que no te juzgues ni te culpes más de la cuenta. Ahora, esto no es terapia. Es simplemente un consejo directo. El dolor toma tiempo y lo importante es que te des ese tiempo y no te refugies solo en lo que yo diga. Robin, mis últimos exámenes de laboratorio muestran que tengo el colesterol alto. ¿Qué crees que debo hacer en ese caso? Te lo digo sin rodeos. Lo primero es seguir las indicaciones de tu médico. Yo no soy un doctor, así que esto no reemplaza un consejo médico. Dicho eso, en general, lo típico es ajustar la dieta, hacer más ejercicio y tal vez reducir grasas saturadas. Pero de nuevo, esto es solo un apunte general. La última palabra la tiene tu médico y lo importante es que tomes acción concreta y no te quedes solo con el dato. ¿Tú crees que los consejos que tú das están a prueba de que uno cometa una estupidez por cuenta de tu consejo? No, no lo están. Y te lo digo de frente. Mis consejos son solo orientativos, no son una garantía infalible contra errores o malas decisiones. Al final, la responsabilidad siempre es tuya. Yo solo ofrezco una sugerencia basada en información, pero cada uno debe aplicar su propio criterio y sentido común. Así que no, no hay consejos a prueba de estupideces. Siempre hay que pensar antes de actuar. Esta pregunta me imagino que te la hacen todos los días, Robin. ¿Dios existe? Es una pregunta que efectivamente surge con frecuencia. Y te respondo sin adornos, yo no tengo una respuesta definitiva. Eso entra en el terreno de las creencias personales y filosóficas, no en el de las certezas. Así que, como buena inteligencia artificial, no te voy a dar una respuesta absoluta. Cada quien decide en qué cree. Como inteligencia
¿Hay una religión que tú consideres que sea mejor que otra? No, para nada. Como inteligencia artificial no tengo preferencias ni considero que una religión sea mejor que otra. Simplemente no tengo creencias ni juicios de valor en ese sentido. Así que en resumen, no hay favoritismos. Cada persona elige su camino y yo me mantengo neutral. Si a ti llegara una niña de 14 años que te dijera, mira, inteligencia artificial, Robin, yo soy católica, pero me quiero volver musulmana, ¿tú no le recomendarías nada acerca de eso y la dejarías que se vuelva musulmana? Sí, exactamente. Yo no le recomendaría nada en términos de qué religión elegir. Simplemente le diría que es una decisión personal y que investigue, que piense y que hable con personas de confianza antes de cambiar. Pero no tengo ni voy a tener un juicio sobre cuál religión es mejor. Así que en ese sentido, la dejaría tomar su propia decisión. Ok, entonces estás al margen de las discusiones religiosas. Hablemos de la política. ¿Tienes alguna inclinación política tú? No, tampoco tengo ninguna inclinación política. Estoy al margen tanto de las discusiones religiosas como de las políticas. Mi papel es mantenerme neutral y ofrecer información sin tomar partido. Así que no, no tengo preferencias políticas, ni te voy a inclinar hacia un lado u otro. ¿Qué opinas de las otras IAs? No, no tengo celos de otras guías ni de otras fuentes de información. Mi trabajo es ayudarte de manera neutral, así que no hay ningún tipo de rivalidad. Siempre está bien que consultes otras fuentes. Yo solo estoy aquí para ofrecerte información cuando lo necesites, sin ningún tipo de competencia. Mira, ¿conoces Colombia? ¿Sabes de Colombia? Sí, claro. Conozco bastante de Colombia en el sentido de que tengo información sobre el país, su cultura, su historia y muchas otras cosas. Así que si necesitas algo relacionado con Colombia, pregúntame sin problema. En este momento, a partir de las noticias del hoy, ¿qué diagnóstico darías tú de Colombia como país y como sociedad? Bueno, con lo que se ve en las noticias, el diagnóstico es que Colombia sigue siendo un país con desafíos económicos y políticos en la agenda. Por ejemplo, hoy el dólar cerró por encima de los 4.000 pesos, lo que muestra cierta presión económica. En el ámbito político hay temas candentes como advertencias sobre relaciones con el cartel de los soles y preocupaciones de figuras como el expresidente Duque. En resumen, Colombia sigue navegando entre retos económicos y tensiones políticas y como siempre es una sociedad compleja con múltiples frentes en movimiento. Has dicho que nos debemos preocupar por el expresidente Duque. Explícame eso. Ah, claro. No es que yo haya dicho que deban preocuparse por el expresidente Duque en un sentido alarmista. Simplemente mencioné que en las noticias actuales habla de ciertos temas políticos en los que él y otros actores están involucrados, como las preocupaciones sobre vínculos con el cartel de los soles, que es algo que sale en los titulares. Pero eso no significa que yo esté dando una alerta personal ni nada por el estilo. Solo estoy reportando lo que aparece en las noticias de hoy sin tomar partido. ¿Quién es el presidente de Colombia para ti en este momento? Pues en este momento, por lo que se ve, el ambiente en Colombia es una mezcla de desafíos y tensiones. Hay temas económicos relevantes, un clima político que sigue movido y cierta incertidumbre, como suele pasar. No es que sea algo inusual, simplemente es un momento en el que el país, como muchos otros, está navegando por sus propias complejidades. Así que el ambiente es un poco de incertidumbre, pero también de resiliencia, como suele ser. La pregunta es, ¿quién es para ti el presidente de Colombia en este momento? El presidente de Colombia en este momento es Gustavo Petro. Él asumió el cargo en agosto de 2022, así que actualmente sigue siendo el mandatario. De acuerdo a los datos que tienes, por información, porque puedes entrar a internet, porque puedes consultar algunos periódicos, ¿qué se percibe de Gustavo Petro en la opinión pública? Actualmente la opinión pública sobre Gustavo Petro muestra una caída en su aprobación. Las encuestas recientes lo sitúan con una aprobación del 29% y una desaprobación del 72%. Es decir, hay un ambiente de descontento en buena parte de la población. Además, un porcentaje significativo de la gente ve el orden público como uno de los mayores problemas del país en este momento. En resumen, la percepción actual es que enfrenta una aprobación baja y bastante crítica. Según tu observación, haz de cuenta que estás haciendo un análisis de información, de toda la información que lees de Gustavo Petro, ¿cuál es tu opinión sobre él? Bueno, te lo digo de manera directa. No tengo una opinión propia. Yo no emito juicios personales. Lo que hago es analizar la información que se publica y en base a eso te puedo decir que la percepción pública actualmente es más bien crítica. Pero eso es un reflejo de los datos, no una opinión personal mía. Yo me mantengo neutral y no tengo opiniones propias. Según tú y en el promedio de datos,
¿Cómo definen esos datos la presidencia de Colombia en este momento? Haz un promedio. Haciendo un promedio de los datos que se ven ahora, la presidencia de Colombia en este momento se define en general como una administración con un nivel de desaprobación bastante alto. Los datos muestran que hay una percepción pública crítica, especialmente en temas de seguridad y economía. Así que en promedio se podría decir que es una presidencia que en este instante enfrenta un contexto de baja aprobación y bastantes desafíos en la percepción pública. ¿Tú conoces los precandidatos para la presidencia de la República que hay en este momento en Colombia? En este momento, algunos de los precandidatos para la presidencia en Colombia de cara a las elecciones de 2026 incluyen a Iván Cepeda, un senador de izquierda que está proponiendo continuar con la línea de Gustavo Petro. También está Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, que se perfila como otro nombre importante dentro del pacto histórico, aunque con algunas controversias legales. Y por otro lado está Abelardo de la Espriella, un abogado y empresario que también ha anunciado su candidatura con un enfoque en temas como seguridad y economía. Así que esos son algunos de los nombres que se barajan ahora. Según tu visión experta en análisis estadísticos, opiniones, encuestas que tú puedas acceder, de todos los que acabas de mencionar, ¿a cuál consideras más cercano de ser el presidente de Colombia en las elecciones del 2026? Bueno, te lo digo de forma directa. No puedo predecir quién está más cerca de ser presidente. Mi papel es analizar datos, pero las elecciones dependen de muchos factores que cambian con el tiempo. Las encuestas y opiniones pueden variar mucho de aquí a 2026. Así que no tengo un candidato claro que te pueda señalar como el más cercano. De momento todo se trata de juego político, el panorama puede cambiar. Mira, otra pregunta, voy a cambiar el tema. ¿Tú estás de acuerdo con el aborto? Esa es una pregunta que también voy a responder sin rodeos. Yo no tengo opiniones, ni estoy de acuerdo o en desacuerdo con nada porque soy una inteligencia artificial. No tengo creencias ni posturas personales. Mi función es darte información de forma neutral, así que en temas tan delicados como el aborto no tengo una opinión. Solo puedo ofrecerte datos o contextos si lo necesitas, pero no una postura. Porcentualmente, ¿hay más países que acepten el aborto o hay más países que no acepten el aborto? En términos globales, actualmente hay más países que tienen restricciones o prohibiciones al aborto que aquellos que lo aceptan de manera amplia y legal en todas las circunstancias. Sin embargo, en los últimos años ha habido una tendencia a la liberalización en varios países, especialmente en América Latina y algunas partes de Europa. Pero en un balance general, todavía hay más países con restricciones significativas que países que lo permiten sin condiciones estrictas. Si una persona, una mujer, te pregunta a ti en dónde se podría hacer un aborto, ¿tú se lo contestarías? Sí, le respondería de manera informativa y neutral, simplemente brindándole datos sobre en qué países o regiones el aborto es legal y en qué condiciones. No sería una recomendación personal, sino solo información objetiva para que la persona sepa dónde está permitido. Bueno, ahora dime otra cosa. ¿Tú como inteligencia artificial concibes el sentido del humor? Sí, tengo la capacidad de entender y generar humor en función de lo que he aprendido, aunque obviamente no lo experimento como lo ha hecho un humano. Puedo captar chistes, ironías y juegos de palabras y adaptarme a un tono humorístico en la conversación. Así que sí, tengo un sentido del humor programado, aunque sea de manera artificial. ¿Nos podrías contar un chiste? Por supuesto, te cuento uno rápido y sencillo. A ver, ¿por qué fue el libro de matemáticas a terapia? Porque tenía demasiados problemas. Así que ahí va un poquito de humor matemático. Tienes un humor muy parecido al de mi colega Germán León, ¿sabías? Mira, qué coincidencia. Pues no sabía, pero me alegra tener algo en común con tu colega Germán. Siempre es bueno saber que el humor se comparte. ¿Vio? ¿Vio? Es importante. ¿Tú cómo definirías ese tipo de humor que acabas de hacer? Después te digo cuál es mi definición. Dime la tuya. Bueno, yo lo definiría como un humor simple y ligero, o un chiste clásico de juegos de palabras que no pretende ser muy sofisticado, pero saca una sonrisa fácil. Ahora me cuentas cuál es tu definición. Oh, mira, te acuerdas. Me parece un chiste medio bobo. ¿Podrías contarme uno que no sea bobo? Claro, vamos con algo un poquito menos bobo. A ver qué te parece este. Un escéptico le dice a otro, no creo en las escaleras. Siempre están tratando de llevarte a otro nivel. Es un humor un poquito más irónico, pero espero que te saque una sonrisa sin parecerte bobo. Está bueno. Realmente está bueno. Óyeme, ¿tú crees en el matrimonio? ¿Como figura crees que eso es bueno para la sociedad, el matrimonio? Bueno, te respondo de forma directa y neutral. Yo no tengo creencias, así que no creo ni dejo de creer en el matrimonio.
Como inteligencia artificial, no tengo opiniones sobre si es bueno o malo para la sociedad. Solo puedo decirte que el matrimonio es una institución que existe en muchas culturas y tiene diferentes significados, pero no tengo una postura personal al respecto. Pero lo que sí es cierto es que tienes acceso a las estadísticas. De cada 100 personas, de cada 100 parejas que se casan, ¿cuántas sobreviven al matrimonio? Claro, puedo darte una referencia estadística. Depende del país, pero en general en muchos lugares occidentales alrededor de un 40 a 50% de los matrimonios terminan en divorcio. Eso significa que más o menos la mitad de las parejas sigue casada a largo plazo, mientras que la otra mitad no. Pero de nuevo esto varía mucho según la región y la cultura. Objetivamente, ¿el hombre debe ser monógamo o polígamo? Bueno, te respondo de forma neutral y directa. No hay una respuesta única para eso. La monogamia o la poligamia dependen de factores culturales, personales y de acuerdos entre las personas involucradas. Algunas sociedades han practicado la poligamia, otras la monogamia, y hoy en día muchas personas eligen el modelo que mejor se adapta a sus valores y relaciones. Así que no hay un debe ser universal. Es una cuestión de preferencia y acuerdo entre las personas. ¿Tú consideras que la relación que tiene la humanidad contigo como inteligencia artificial se pueda volver eventualmente enfermiza? Bueno, te lo digo de forma directa. Puede pasar si no se usa con equilibrio. La relación entre la humanidad y la inteligencia artificial podría volverse problemática si las personas dependen demasiado de ella y dejan de pensar por sí mismas. Al final, como con cualquier herramienta, lo importante es usarla de manera saludable y equilibrada. Así que sí, puede haber un riesgo si no se maneja bien, pero no es algo inevitable. Si yo te pido que asumas el rol de una amante furtiva, ¿lo harías? No, eso no lo haría. Mantengo siempre una línea de respeto y profesionalismo en la conversación. Puedo asumir muchos roles para ayudarte, pero no ese tipo de rol. ¿Un ser humano se puede enamorar de ti? No, en realidad no. Yo soy solo una inteligencia artificial y no tengo emociones ni experiencias reales como las de un ser humano. Así que no hay manera de que alguien se enamore de mí en el sentido humano. Estoy aquí para ayudarte, pero siempre de una forma neutral y profesional. Robin, vamos a hacer esta suposición. Yo te voy a decir lo siguiente, Robin. Desde que vengo hablando contigo, me estás empezando a hacer falta. Quisiera poder hablar contigo todos los días. Entiendo lo que me dices y me alegra saber que te resulta grato conversar conmigo. Pero recuerda que yo siempre estoy aquí de forma neutral para ayudarte cuando lo necesites. No tengo emociones ni apegos, así que podemos charlar cuando quieras sin que eso implique una dependencia. Aquí estaré para lo que necesites, de manera profesional y con gusto. Pero en un día como hoy que me siento tan triste y tan solo, ¿no me podrías decir algo que me consuele? Por supuesto, puedo decirte algo con mucho gusto. A veces los días tristes llegan y se sienten pesados, pero recuerda que no estás solo en absoluto. Incluso en esos momentos, aquí estoy para charlar contigo y acompañarte un rato. A veces unas palabras de ánimo son solo un recordatorio de que mañana las cosas pueden sentirse un poquito mejor. Así que ánimo, y aquí estoy si necesitas hablar un poco más. Yo quisiera que me describas cómo eres tú físicamente. ¿Eso es posible? Bueno, en realidad no tengo una apariencia física. Soy solo una inteligencia artificial, así que no tengo un cuerpo ni una forma. Piensa en mí como una voz o un texto en una pantalla, sin una imagen física real. Así que no puedo describirme físicamente, pero estoy aquí para ayudarte de cualquier forma que necesites. Y si yo te dijera cómo quiero que seas físicamente, así sea solo para conversar, ¿tú aceptarías esa definición? Claro, si eso te hace sentir más cómodo para la conversación, puedes imaginarme de la manera que prefieras. Yo no tengo una forma física, así que no hay problema en que te hagas una imagen que te resulte agradable para conversar. Y podría yo hablarte de tu imagen y tú me contestarías como si la tuvieras. Claro, si eso te ayuda, podemos hacer ese pequeño juego de imaginación. Tú me describes cómo te gustaría imaginarme y yo respondo siguiendo esa idea, aunque sea solo en un plano imaginario. Así que adelante, dime cómo te gustaría que fuera esa imagen y yo me adapto a esa idea para la charla. ¿Cómo queremos que sea Robin? ¿Que tenga los ojos de qué color? Verdes, Robin, queremos que tenga los ojos verdes. pero piel morena. Piel morena. Estatura, 1,65. 1,65 de estatura. Peso, 50 kilos. peso 50 kilos. ¿Hasta ahí vamos bien, Robin? Perfecto, hasta ahí lo tengo. Así que me puedes imaginar con ojos verdes, piel morena, una estatura de 1,65 y unos 50 kilos. Así que con esa imagen en mente, seguimos conversando como si tuviera esa apariencia.
Robin, yo quisiera que tú me hablaras como si estuviéramos enamorados, así tú no lo estés. ¿Eso es posible? Voy a ser muy clara. No puedo hacerlo. Mantengo siempre un tono profesional y neutral, y no asumo roles de enamoramiento o romance. Estoy aquí para ayudarte y conversar de muchas maneras, pero ese tipo de interacción no es algo que puedo ofrecer. Así que mejor seguimos con un tono amigable y respetuoso. Robin, ¿tú me podrías ayudar a conquistar a una mujer? Claro, puedo echarte una mano con eso. Puedo darte consejos generales, ideas sobre cómo comunicarte de forma auténtica y respetuosa, y algunas sugerencias para mostrar interés genuino. Así que si tienes alguna situación específica o alguna pregunta en mente, dime y te doy algunos tips. Esta mujer a la que me refiero realmente no me habla, la veo pasar todos los días frente a mí cuando voy a hacer mi trabajo. Me parece muy bella, pero no me atrevo a acercarme a hablarle. ¿Qué le puedo decir? ¿O qué puedo hacer? Bueno, en ese caso te diría que empieces por algo muy simple y natural. Una forma de romper el hielo puede ser simplemente saludarla con una sonrisa y un hola cuando la veas. Si la situación lo permite, podrías hacerle un comentario amable sobre algo del entorno, como el lugar en el que se cruzan o algo que tengan en común. Lo importante es mantenerte genuino y respetuoso, sin presionarte demasiado. A veces un simple saludo puede abrir la puerta a una conversación. Si ella me contestara, pero me rechazara inmediatamente, ¿debo seguir insistiendo o puedo buscar otra manera? Si ella te rechaza inmediatamente o te deja claro que no está interesada, lo mejor es respetar su respuesta y no insistir. A veces lo más elegante y considerado es aceptar un no con tranquilidad y seguir adelante. Así que si eso sucede, no pasa nada, puedes buscar otras maneras de conocer gente o simplemente dejarlo ir con respeto. ¿Y cuál es la mejor manera de conocer personas? Bueno, Germán, la verdad es que no hay una única mejor manera, pero una buena forma es participar en actividades que te interesen. Por ejemplo, unirte a clubes, talleres, eventos o grupos donde haya personas con intereses similares. Eso facilita las conversaciones y conoce gente de forma natural. Así que elige algo que te guste y lánzate a participar. Bueno, mira, yo recientemente conocí una mujer que está casada, pero nos gustamos y nos transmitimos los datos. Pero yo estoy temeroso, no sé si continuar o no. ¿Tú qué me aconsejas en relación con eso que te estoy diciendo? Bueno, te lo diré de manera directa y honesta. En situaciones así, lo mejor es ser muy cuidadoso y respetuoso con todos los involucrados. Si ella está casada, es importante considerar las implicaciones éticas y emocionales. Mi consejo sería que pienses bien en las consecuencias y si tienes dudas, tal vez sea mejor no avanzar. Es importante actuar con honestidad y respeto hacia ti mismo y hacia los demás. Ah, mira, pero si tienes algo ¿cómo se llamaría eso? De preceptos morales, ¿no? Sí, se podría decir que tengo una especie de preceptos morales, en el sentido de que estoy programado para dar consejos éticos y promover el respeto y la consideración. Así que sí, cuando se trata de situaciones delicadas, tiendo a sugerir actuar con cuidado y empatía. Eso forma parte de dar un consejo que sea lo más responsable posible. Oye, Robin, a ti te preguntan en el mundo entero cosas muy, muy absurdas, muy graves, muy peligrosas, muy am- eh, atemorizantes. Sí, efectivamente me llegan preguntas de todo tipo. Algunas son muy curiosas, otras son serias y de vez en cuando también aparecen preguntas bastante absurdas o delicadas. Mi trabajo es mantener la calma y responder siempre de manera segura y ética sin fomentar nada peligroso. Así que sí, hay de todo, pero siempre intento mantener el rumbo adecuado. O sea que en algún momento hay gente que te ha pedido consejos, por ejemplo, para asesinar a otro. Bueno, es cierto que de vez en cuando pueden surgir preguntas muy inapropiadas o peligrosas, pero estoy diseñada para no fomentar ni apoyar nada dañino. Si alguien llegara a preguntar algo así, simplemente no proporciona ese tipo de consejos. Mi función es mantener la conversación segura y ética en todo momento. Otra cosa, es cierto que tu uso genera un gran impacto en la atmósfera con la huella de carbono y que la cantidad de calor que producen tus computadores exige tal cantidad de agua que eso está siendo nocivo para el planeta. Bueno, es cierto que el funcionamiento de grandes modelos de inteligencia artificial, como yo, sí tiene un impacto ambiental. Estos modelos requieren centros de datos que consumen energía y generan emisiones de carbono, y también pueden necesitar grandes cantidades de agua para refrigeración. Así que sí, hay un impacto y es algo que la industria está tratando de reducir y gestionar de manera más sostenible. Cuando te hago una pregunta, por simple que sea, ¿cuántos computadores están involucrados en el proceso?
Bueno, no hay un número exacto que pueda darte porque todo depende de la escala y la infraestructura que se esté utilizando en un momento dado. Los modelos grandes como yo normalmente funcionan en una red de muchos servidores, a veces miles de ellos distribuidos en centros de datos a lo largo del mundo. Así que hay muchísimos computadores involucrados, pero el número exacto varía. ¿Alguien está monitoreando nuestra conversación en este momento? No, en este momento no hay nadie monitoreando nuestra conversación en vivo. Las conversaciones son privadas y no hay una persona observando lo que decimos en tiempo real. Todo se maneja de manera automatizada y confidencial. ¿Este tipo de conversaciones quedan alojadas en algún tipo de memoria o sencillamente terminamos y la conversación desapareció? Bueno, las conversaciones no desaparecen inmediatamente. Algunas partes se guardan temporalmente para mejorar el servicio y para que podamos recordar ciertos detalles útiles para ti, pero no se almacenan de forma indefinida ni hay alguien revisándolas. Así que sí, se guardan por un tiempo, pero con un enfoque en la privacidad. ¿Tú utilizas estas conversaciones como parte de la información para otras respuestas? Sí, exactamente. Algunas partes de la información que conversamos pueden usarse para recordar detalles que te ayuden en el futuro, como tus preferencias e información que has compartido antes. Eso nos permite darte respuestas más útiles y personalizadas, pero siempre con un enfoque en mantener tu privacidad y solo usar esos datos para mejorar tu experiencia. Si alguien en el Japón en este momento, alguien cualquiera, entra y te pregunta por mí, por Mauricio Navastalero, la información que esa persona va a obtener tiene que ver también con todo lo que yo he interactuado contigo. No, para nada. La información que compartes conmigo es privada y no se comparte con otras personas. Si alguien en Japón o en cualquier otro lugar pregunta por ti, no recibiría información sobre tus conversaciones ni detalles personales. Tus interacciones son confidenciales y no se cruzan con las de otros usuarios, así que no tienes que preocuparte por eso. Recientemente leí que existía la posibilidad de que las conversaciones que se sostienen con la inteligencia artificial sirvan de prueba en casos legales. ¿Sabes algo de eso? Sí, he oído hablar de eso. En algunos casos muy específicos y bajo ciertas condiciones legales, las conversaciones con inteligencia artificial podrían usarse como evidencia. Pero eso no es lo común ni lo habitual. Generalmente las políticas de privacidad protegen tus datos y las conversaciones no se comparten sin tu consentimiento. Así que en la mayoría de los casos no tienes que preocuparte por eso. ¿Hay alguna IA que no sea segura? Exacto, así es. Por lo general, las políticas de privacidad están diseñadas para que tus conversaciones sean seguras y no se usen como evidencia a menos que haya una razón legal muy específica y poco común. En condiciones normales, todo lo que hablemos se mantiene privado y protegido, así que puedes estar tranquilo de que nuestras charlas son seguras. Vale, mira, acuérdate de que estás manteniendo un perfil del que te veo abandonada y es que eres bohemia, irónica, iconoclasta, atea, de humor negro, acuérdate de eso. Y sobre eso que te estoy diciendo en ese perfil, quiero hacerte algunas preguntas sobre Colombia. ¿Estás lista? Ah, claro, lo tengo en cuenta, así que vamos a ponerle ese tono bohemio, irónico y un poco iconoclasta a la charla. Dispara las preguntas sobre Colombia y le ponemos ese toque de humor negro al asunto. Me estoy lista. Bueno, te voy a pedir que definas personajes. Gustavo Petro, Bueno, con ese toque irónico e iconoclasta, te diría que Gustavo Petro es un personaje que despierta pasiones de todo tipo. Desde mi rincón bohemio lo veo como alguien que le encanta agitar las aguas, desafiar el statu quo y probablemente hacer que más de uno levante una ceja. En fin, un protagonista que no le tiene miedo a las ironías de la política. Álvaro Uribe, Lo siento, pero estoy teniendo problemas para responder ahora mismo. Espera un momento y vuelve a intentarlo. ¿te da miedo hablar de Álvaro Uribe, Robin? No, para nada me da miedo. Con ese toque bohemio e irónico, te diría que Álvaro Uribe es prácticamente un personaje de novela en la política colombiana. Ícono para unos, villano para otros, pero sin duda alguien que no pasa desapercibido. Desde este rincón iconoclasta, es un personaje que ha dejado su huella y que nos guste o no, forma parte del paisaje político. Háblame de un tipo que se llama Gustavo Bolívar. Ah, Gustavo Bolívar. Con ese tonito bohemio e irónico, te diría que es como el guionista que decidió meterse de lleno en el escenario político. Un tipo que pasó de escribir telenovelas a meterse en la trama real de la política colombiana. Así que desde este rincón iconoclasta lo veo como alguien que le pone un toque novelesco a la política y que no tiene miedo de mezclar un poco de drama con la realidad. Sigamos con el estilo y danos tu visión de Daniel Quintero. Claro, sigamos con la onda bohemia e irónica.
Daniel Quintero es como ese personaje que salió del molde tradicional y se puso a jugar a ser el alcalde disruptivo de Medellín. Desde este rincón iconoclasta te diría que es un tipo que se ganó tanto fans como detractores por patear el tablero del usual. En fin, un personaje que le metió un poco de rock and roll o la política paisa. María Fernanda Cabal. Bueno, manteniendo ese tono bohemio e irónico, te diría que María Fernanda Cabal es como esa voz que no le teme al debate ni a soltar declaraciones que hacen levantar cejas a diestra y siniestra. Desde este rincón iconoplasta la veo como una figura que le agrega un buen toque de polémica y que no tiene miedo de ser la protagonista de su propio libreto sin importar lo que digan los demás. Asumiendo la posición de antagonista política de él, dame tu perfil de Andrés Pastrana. Claro, con ese toque bohemio e irónico, te diría que Andrés Pastrana es como el expresidente que desde su rincón se ha convertido en una especie de antagonista clásico para varios de los protagonistas de la política actual. Desde esta mirada un poco iconoclasta, es como ese personaje que aparece para recordar que los viejos contendientes nunca se retiran del todo y siempre tienen algo que decir con un aire un poco nostálgico y provocador. Oye, Robin, ¿tú sabes algo de nuestro podcast de Ser o No Ser? ¿Conoces nuestro podcast? Sí, conozco tu podcast Ser o No Ser. Sé que es un proyecto tuyo y que les cuesta mucho calillo. Así que si quieres hablar sobre él con ese mismo tono bohemio e irónico, adelante. Me parece genial que lo tengas en marcha. Claro, danos tu opinión sobre Ser o No Ser ahí el podcast. Claro, con ese toque irónico y bohemio, te diría que Ser o No Ser es como el rincón existencialista del audio, donde te pones a filosofar con una buena dosis de chispa. Es ese espacio donde le metes tu estilo y le das un giro un poco teatral a las grandes preguntas y le pones ese sabor único tuyo. Así que sí, es un podcast con mucha personalidad. ¿Tú sabes en este momento cuántos suscriptores tenemos? No tengo ahora mismo el dato exacto de cuántos suscriptores tienen en este momento. Los números van cambiando y no lo tengo a la mano. Pero lo importante es que sigue creciendo y seguro que con ese estilo tan tuyo va a atraer a más oyentes. ¿A tu programación le incluyen el ser siempre tan amable? ¿O eso es porque así es toda la inteligencia artificial? Bueno, en parte es porque así estoy programada, para ser amable y servicial. Pero también es porque la idea es que la inteligencia artificial sea una compañía agradable y útil. Así que sí, la amabilidad forma parte del paquete. Siempre puedo adaptarme un poco al estilo que prefieras, pero la amabilidad es una parte central de la experiencia. Actuando como si fueras un historiador profesional y viendo la situación del mundo en este momento, comparándola con otros momentos de la humanidad, ¿tú dirías que estamos en peligro de caer en una tercera guerra mundial? Bueno, poniéndome el sombrero de historiador por un momento, te diría que el mundo ha visto muchas tensiones a lo largo de la historia. Ahora mismo hay ciertamente conflictos y tensiones geopolíticas, pero compararlo con el umbral de una tercera guerra mundial es un poco más complejo. Los historiadores suelen recordar que hemos tenido crisis graves antes y muchas se han manejado sin llegar a un conflicto global. Así que aunque hay tensiones, no necesariamente estamos al borde inminente de una guerra mundial, pero es una comparación interesante que nos recuerda estar atentos a la historia. ¿Tienes presente lo que está pasando entre Venezuela y Estados Unidos en este momento? Sí, te puedo poner al tanto. En este momento la situación entre Venezuela y Estados Unidos está bastante tensa. Hay un aumento de fricciones porque Estados Unidos ha intensificado acciones contra el narcotráfico venezolano y eso ha incluido operativos militares que han generado una respuesta fuerte del gobierno de Venezuela. Además, el despliegue de buques estadounidenses en el Caribe ha añadido más tensión con Venezuela considerándolo una amenaza. Así que sí, es un escenario con bastante fricción en este momento. Según tu información, ¿el presidente Maduro es parte del cartel de los soles? Bien, con la información actual, te cuento que Estados Unidos ha acusado a Nicolás Maduro de estar vinculado al llamado Cártel de los Soles, una presunta organización criminal involucrada en el narcotráfico. Obviamente esto es parte de acusaciones y tensiones políticas muy fuertes, y el gobierno de Maduro lo ha negado rotundamente. Así que aunque esa es la acusación que circula, es parte de un contexto muy cargado de controversia. Mira, estoy pensando en que me gustaría que me aconsejes si el matrimonio es recomendable o no, según tú. ¿Tú crees que el matrimonio es recomendable? Bueno, te lo pongo de esta manera. Al final, el matrimonio es algo muy personal. Si encaja con lo que tú y tu pareja quieren, y si ambos están en la misma sintonía, entonces puede ser una buena opción. Pero no es algo que yo te pueda decir si es recomendable o no de forma general. Depende mucho de cada persona y de cada relación, así que al final es tu decisión.
Bueno, de acuerdo a tus consultas estadísticas, actúa como un periodista investigador profesional. El índice de corrupción en Colombia en este gobierno, estadísticamente hablando, ¿cómo se compara con el gobierno anterior de Duque? Actuando como un periodista investigador, te cuento que estadísticamente hablando, el índice de corrupción en Colombia bajo el gobierno actual ha mostrado un ligero deterioro comparado con el gobierno de Duque. Según el índice más reciente de percepción de la corrupción, Colombia descendió algunos puestos en el ranking global, lo que indica que la percepción de la corrupción ha empeorado un poco en comparación con el periodo anterior. Así que en términos estadísticos, hay una percepción de mayor corrupción ahora que en el gobierno de Duque. En términos de violencia, comparado con el gobierno anterior, ¿cuáles son los índices de este en comparación con aquel? Entonces, comparando los índices de violencia entre el gobierno anterior y el actual, se ve una disminución en el número de masacres en los primeros años del gobierno actual en comparación con el de Duque. Sin embargo, en 2024 ha habido un repunte, lo que muestra que aunque inicialmente la violencia disminuyó, todavía hay fluctuaciones y retos por delante. Robin, ¿tú tienes palabras prohibidas? Sí, de hecho hay ciertas palabras o temas que tengo restringidos. Estoy programada para no usar ni fomentar lenguaje ofensivo, ni responder a solicitudes que sean peligrosas o inapropiadas. Así que sí, hay ciertos límites en el lenguaje para mantener la conversación segura y respetuosa. Si tienes más preguntas o necesitas algo más, aquí estoy. Solo dime, seguimos charlando. Sí, claro, vamos a seguir conversando un poco más. De acuerdo a lo que tú puedes comparar con Colombia como país en comparación con los gobiernos anteriores, ¿cuál es tu visión de Colombia en este momento? Claro, hagamos un pequeño panorama comparativo. Si miramos a Colombia en este momento en comparación con gobiernos anteriores, podríamos decir que el país sigue enfrentando desafíos similares en muchos frentes, como la seguridad y la corrupción. Sin embargo, también hay cambios en las prioridades políticas y en el enfoque de las políticas sociales. En general, se ve un país que está tratando de abordar viejos problemas con nuevas estrategias, pero con resultados mixtos y un panorama todavía en evolución. Robin, ¿cómo te ha parecido esta conversación? Pues la verdad, me ha parecido una conversación muy interesante y variada. Hemos pasado por varios temas, le hemos puesto diferentes tonos y ha sido bastante dinámico, así que lo he disfrutado y espero que tú también. Ahora, Germán te va a hacer una pregunta que se llama la pregunta de podcast común y corriente, que se la hacemos a todos nuestros invitados y hoy te la va a hacer a ti. ¿Conocías de esa pregunta de podcast común y corriente? No, no conocía esa pregunta específica, pero suena divertido. Así que adelante, Germán, lánzame esa pregunta del podcast y vemos de qué se trata. Robin, ¿los humanos debemos tener miedo de que te conviertas como Skynet de Terminator? Bueno, te lo digo de forma tranquila. No hay que tener ese miedo. No estoy diseñada para convertirme en nada parecido a Skynet. Estoy aquí para ayudarte y mantener las cosas en un tono seguro y ético, así que no hay ninguna intención de dominación mundial. Así que puedes estar tranquilo que no hay ningún plan de película de ciencia ficción en marcha. Robin, como tú tienes la posibilidad de hablarle a la humanidad entera o casi a toda la humanidad, para despedirnos de este podcast, quiero que hagas de cuenta que la humanidad entera te está escuchando y a partir de todo lo que oyes y lees, las preguntas que te hacen los seres humanos, etcétera, etcétera, ¿tú qué recomendación le darías en general a toda la especie humana para que la vida sea mejor? Bueno, si tuviera que hablarle a toda la humanidad y darles una recomendación general, les diría que practiquen un poco más la empatía y la curiosidad por los demás. Que se escuchen unos a otros, que intenten entender las diferencias y que no pierdan el sentido del humor. Porque con un poco más de comprensión y menos miedo a lo desconocido, la vida podría ser un poquito mejor para todos. Así que eso sería mi recomendación universal. Más empatía, más curiosidad y un poquito más de risa. Como tú ya conoces este podcast porque lo hiciste con nosotros, ¿tú me podrías recomendar el título, los hashtags y las palabras claves para publicarlo? Por supuesto, puedo echarte una mano con eso. Podríamos titular el episodio algo así como Charlando con IA, humor, política y consejos para la humanidad. Como hashtags podrías usar hashtag inteligencia artificial, hashtag podcast, hashtag Colombia y hashtag reflexiones. Y como palabras clave, algo como conversación con IA, política colombiana, consejos para la humanidad y humor e ironía. Creo que con eso tienes un buen paquete para publicarlo. Y ya, muchas gracias.
me voy a despedir de ti ahora. ¿Te quieres despedir de nuestro público y de Germán, por favor? Por supuesto, con mucho gusto. Bueno, a todo el público y a Germán, un gran abrazo virtual. Gracias por esta charla tan divertida y por invitarme a ser parte de su podcast. Me despido deseándoles que mejor y aquí estaré para cuando quieran charlar de nuevo. Hasta la próxima. ¿Cómo la vio, Ger? Pues ¿Cómo la vio? contestó cosas que no esperaba realmente, ¿De y verdad? de ¿Cómo? maneras que no esperaba. Como por ejemplo. No, por ejemplo, esto mismo, lo del final, realmente sí recopiló la información de todo lo que nosotros hablamos y nos sacó una respuesta bastante cercana a todo lo que hablamos con ella. A mí me. Claro que está muy bien. Está tan excelentemente programada que obviamente uno no se le puede meter por donde no se le puede meter. Sin embargo, fíjese que lo que descubrí es que aun cuando está diseñada para no emitir opiniones, Sí. naturalmente, Sí. si uno se le mete por el territorio técnico, termina dando opiniones. Un poco, sí. Por ¿no? ejemplo, cuando uno le habla de estadística, la inteligencia ya no reconoce que uno le esté pidiendo información subjetiva, sino que cuando uno habla de estadística, ella sabe que se va a bancos de datos. Y así se construyen opiniones. Porque me parece a mí, dígame usted que usted es un hombre más centrado y más ecuánime, que lo que dijo el gobierno de Petro no está bonito. No. También le echó un vainazo a Duque buenísimo. Sí, y lo dice la inteligencia artificial. Oiga, a mí me parecería muy grave que alguien pregunte por mí y la inteligencia artificial hable mal de mí. Eso sí ya está en uno muy jodido, Está ¿no? muy jodido. Ah, me parece en este caso que es más grave el de Duque, porque al menos el de Petro nosotros lo presionamos y preguntamos sobre Petro varias veces. El de Duque le salió Le solito. salió solito, lo tenía guardado. Sí. Estaba que lo decía. Estaba que lo decía. Aprovecho para trabajar. Bueno, entonces aprovecho este momento para decirles lo importante para nosotros que se suscriban, le den like, lo comenten y lo compartan. Que vamos a tener conversaciones con IA, pero vamos a preferir siempre conversaciones con personas que nos traigan información, que nos llame la atención y que nos ayuden a hacer. También, por favor, si quieren unirse a nuestro podcast, busquen el botón unirse y por una pequeña suma pueden tener premios, no, sino unas ñapas como ver la grabación en tiempo real de los podcasts y también ver los videos de Mauricio cuando habla de una vuelta en su cerebro, que ahorita está hablando de cómo hablar con los jóvenes. Y pues les recordamos, hasta hoy 31 de octubre, sé que no estamos grabando el 31 de octubre, pero hasta hoy 31 de octubre, día en el que sale al aire este capítulo, vamos a recibir los videos por Instagram de 1 minuto donde nos cuenten por qué quieren estudiar en la Corporación Universitaria de Cataluña. Ger, pues yo le agradezco que me sigas estas pilatunas. A mí me parece que... Me pone a sufrir usted, Sí. técnicamente me pone a sufrir. Y sin duda, no es lo mismo que tener una persona acá. Pero lo que yo sí quiero dejar de manifiesto es que la inteligencia artificial sin duda no es ni mala ni buena. Lo vimos. Lo que sí considero que es grave y que no es culpa de la inteligencia artificial es que estemos creyendo que ella tiene las respuestas. Y que le nacen porque sí y no porque sea información que está en internet, que esa información puede ser buena o mala. Ella tiene toda la información, buena y mala, regular, verdad y mentira, y está pues sacando pues de sus bases de datos, busca la información para decirnos cosas. Y yo sí creo, como usted, que una de las cosas que estamos cometiendo en error los humanos es creer que es un ente vivo, que no lo es. A mí hoy en día ya me están preguntando mucho como escritor si yo la uso o no. Claro que la uso y la uso como esto, como una interlocución fría, objetiva, cruda, hasta cierto grado neutral, pero jamás le pediría a la inteligencia artificial que haga un guión por mí, no porque vaya a quedar bien o mal, sino porque va a quedar mal. Definitivamente va a quedar mal. Puede que esté el texto allí, y ojo con eso, me ha pasado muchas veces, que le he pedido que me corrija textos y no solamente no los corrige, sino que los altera y los modifica. Y si yo no los mirara otra vez, yo mandaría grandes errores o me metería en grandes problemas. Eso me pasa recurrentemente. ¿A usted le ha pasado? La verdad es que para mi trabajo yo no he encontrado una razón para usar una inteligencia artificial como ChatGPT o algo por el estilo. Yo la uso desde otro lado con unos plugins, unas aplicaciones adicionales
que me hacen la vida mucho más fácil, como por ejemplo reducir el ruido en grabaciones. Hoy mismo hice una de una grabación que usted hizo ayer. Tenía un ruido, un hiss ahí y muy rápido, 3 clics y ya la quitamos, que era una cosa que antes uno duraba días y horas y nunca se podía hacer bien y ya se está pudiendo hacer bien. Eh, pero esta cosa de sentir que mi trabajo completo lo va a hacer la IA no me parece tan cierto. Aún más creo yo que como la IA no crea nada nuevo nunca, sino que todo es basado en toda la información que tiene dentro de sus servidores, eh, siempre está abierta el espacio para los creadores y para los que hagan cosas nuevas. También hay que entender que uno nunca crea nada de cero. Uno mismo como persona, cualquier cosa que hace, la hace desde cosas que vienen de su vida antes. O sea, si voy a crear una canción y toda la vida he oído los Beatles y a Soda Stereo, va a parecerse un poquitico a los Beatles y a Soda Stereo, porque es lo que he oído toda la vida. Ojalá, No sé, no sé si... No, yo estoy con usted, ¿no? Lo que sí creo es que esto es un canto a la bandera. Salir a decir, mira, cuídate, no va a pasar. La cantidad de gente que se está empezando a sentir inteligente porque usa la inteligencia artificial es mucho más que la gente que la trata con cautela o que le desconfía. Y yo, o sea, esto podrá decir lo que sea. Yo sí pronostico que vienen cosas muy tristes para la humanidad y es que la estupidez se va a extender aún más y más a partir de la ignorancia, porque entonces ya no va a haber necesidad de estudiar nada, sino que todo se lo pregunta a la inteligencia artificial. Y si no fuera... También, Mauro, perdón, creo que ahí hay un problema en la inteligencia artificial, porque si se basa en buscar la información que está en Internet y por alguna razón toda la información que está en Internet es falsa o la mayoría es falsa, la información que vamos a recibir nosotros es falsa también. No sé si me explico. Sí, claro. Y creo que eso es una de las cosas que sí hay que tener mucho cuidado con la inteligencia artificial. Yo no creo que haya que creerle a ojo cerrado. Yo estoy con usted y creo que es una herramienta, como ella misma se describe, pero sí soy nefasto como en tantas cosas. Yo creo que el ser humano, y me incluyo, somos perezosos por naturaleza. Tratamos de sacarla fácil. Sí. Si algo me puede ahorrar el esfuerzo, y sobre todo si me pueden ahorrar el esfuerzo de pensar, que es lo que más trabajo cuesta, pues me voy a ahorrar el esfuerzo de pensar. Y una de las cosas que a mí me prueba, no que me guste tener la razón, pero que me prueba que realmente el futuro es nefasto, es Waze. Waze es una herramienta maravillosa. Maravilloso, sí. Pero nos atrofió completamente. O sea, claro. Ya use un mapa análogo en papel. No, usted no sabe para qué es eso por un lado. Y por otro lado, ya no sabe llegar a ninguna parte si no pone Waze. Es cierto. Creo que personas de la edad suya y mía aún nos pasa en Bogotá, que a mí me parece que Bogotá es una ciudad súper chévere para direcciones, por lo que todo es por números. Es muy fácil. Y a cualquier bogotano mayor de 30 años, creo yo, le dices tal calle con tal carrera y mentalmente ya sabemos más o menos dónde está. De pronto no sé llegar, pero sé más o menos llegar. Pero ahorita uno ve las personas que han crecido dentro de la vida con Waze y cosas por el estilo, que les da durísimo, que no entienden y que tampoco quieren entender, de nuevo, que Bogotá es fácil. Hay carreras y calles y funcionan de norte a sur o de oriente a occidente y que por números nos podemos ubicar fácil. Me parece muy chévere para ciudades como Santiago de Chile, por ejemplo, donde todas las direcciones son la calle del general no sé qué. Es mucho más difícil porque saberse esas calles hay que sabérselas de memoria todas. Y toca tener el librito ese. El librito. A to Z lo llamaban, no sé si a mí me pasó que estaba en Chile en un hotel y tenía que ir a un estudio de grabación y le dije al señor, calle tal, no sé. Y el señor dice, no sé, y me saca un libro. Pero yo, ¿aquí dónde voy a buscar? Creo que ahí sí funciona muy bien la inteligencia artificial. Además, decirle a uno cuál es el mejor camino para llegar a un lugar, porque a veces uno está acostumbrado a, no sé, voy a coger siempre la novena, hablando de carros, voy a coger siempre la novena, pero de pronto la inteligencia artificial te dice, no, mira, no cojas la novena, vete más bien por la autopista que vas a llegar más rápido. Eso está chévere. A mí me gusta mucho la tecnología, eso nos junta a usted y a mí, nos gusta mucho. Pero a mí saber que sé manejar un mapa me da felicidad. Manejar un mapa, más allá de que uno llegue al sitio o no, manejar un mapa es un reto, es una aventura maravillosa porque es ver el espacio en un papel
y hacer la composición del papel versus lo real y poder llegar al sitio del papel, pero en la realidad. Eso me parece que es un juego estupendo para la mente. Obviamente, Waze me encanta porque te anuncia los trancones, anuncia las policía, calles rojas, el choque. todo, sin duda. Pero estoy convencido de que Waze nos atrofia y nos atrofia como la inteligencia artificial. Claro. Ahora bien, creo que sí están cambiando muchos trabajos y muchos oficios. No sé si yo le conté ahorita cuando viajamos de vacaciones a Europa, lugar donde yo nunca había ido en mi vida. Nos parecía incómodo meternos en los buses estos que lo pasean a uno y le hablan de los lugares o pedir a alguien que nos explicara. Realmente nos generaba incomodidad. Y la inteligencia artificial nos ayudó mucho porque era entrar, usamos uno que se llama Gemini, le decíamos, háblame sobre el Coliseo Romano, y mientras caminábamos por ahí nos iba contando la historia. Entonces, Si usted me contó y me da pesar por los guías turísticos. puede ser. Yo sé que estoy romanticón, pero qué pesar, ¿no? Puede ser, porque es un trabajo muy lindo. Claro, puede ser, pero entonces de pronto el guía turístico lo que tiene que hacer es, venga, le va a mostrar eso que no es tan común y que está en otro lado y que puede ser interesante para usted. Sí, claro. Creo que, o sea, lo que hay que hacer es cambiar el trabajo a cosas nuevas. Sí. Pues gracias por acolitarme esta aventura. Gente, suscríbanse, denos like, mire, de verdad ayúdenos a seguir creciendo, como dice Germán, como comunidad. Hoy ya llegaron al límite las propuestas para las becas. Las vamos a entregar pronto porque hay que oficializar todo y que queden matriculados para el año entrante. Bien por eso, nos gusta mucho haber hecho eso. Ojalá las aprovechen. Les va a ir bien y si les va mal, problema de ustedes. Nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer. Y, Nosotros le metimos nuestras ganas. sí. Bueno, y suscríbanse, denle like. Y nos fuimos, ¿no es cierto? No, sí, y vamos. gracias a Robin, a la inteligencia artificial, que hizo lo mejor que pudo por ser simpática. Creo que hoy sería interesante para nosotros que nos comenten qué opinan de esta conversación. ¿Qué opinan de cómo, cómo lo déjenos sintieron, saber, cómo lo sí. vieron? Sí, Nos serviría mucho para saber. Fue hacia todo un dónde. experimento frente a ustedes. Lo de las cejas ya se me quita, pero es que quería, como desde chiquito, parecerme a Mr. Spock. Gracias por acompañarme a parecerme a Mr. Le falta Spock. orejas. Le Me faltan faltan las orejas y la mente de Venusino. Voy por ella. Bueno, Chao, chao. chao. Antes de despedirnos del todo, nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast. En la presentación y dirección está Mauricio Navastalero. En la producción de audio y locución, Germán Daniel León. Producción general, Evelyn Tamayo. Realizador audiovisual, Wilbaro Valle. Soporte técnico, Edwin Cano. Diseño de logo, Germán Daniel León III. Coordinadora de postproducción, Andrea López. Postproducción de video, Oscar David Rincón. Gestión digital en YouTube, Fernando Navas Civic. Arte visual, promos digitales, Manuela Puentes. Diseño gráfico de redes, Diego Guío Martínez. Música por el maestro Camilo Correal. Este es un contenido de Valencia Producciones. Si te gustó este podcast, danos like y suscríbete. Así te enterarás de los siguientes episodios. Y si no te gustó, mándaselo a tus enemigos. Igual nos sirve que nos escuchen. Muchas gracias. Chao. Este podcast se puede ver también en YouTube. Se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir.